Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la inducción electromagnética o la ley de Faraday. Por aquí tenemos sobre la FEN inducida. Esto, bueno, primero la FEN, esto significa fuerza electromotriz. Así que le llaman en electricidad. La FEN inducida es la fuerza electromotriz. ¿Y por qué inducida? Porque Faraday hizo este experimento. Miren, aquí tenemos una batería. Esto es la fuente del voltaje. Y aquí tenemos un aro, ¿verdad? Un aro de metal, donde esto que está aquí, esta vuelta que ustedes ven ahí, eso es una bobina. Esto es una bobina. Y esto que está aquí es otra bobina. Esta es una primera bobina y esta es una segunda bobina. Entonces, ¿qué hizo Faraday? Faraday lo que hizo fue que induce una corriente a esta bobina con esta batería, ¿verdad? Esta bobina que está aquí lo que hace es que crea un campo magnético. Porque eh, Christian Oster hizo un experimento donde se dio cuenta que el campo magnético creaba electricidad. ¿Claro? No, la electricidad creaba un campo magnético. Entonces Faraday lo que hizo fue que hizo un experimento donde él, por medio del campo magnético, creaba electricidad. O sea, al revés. ¿Verdad? Entonces, Faraday, con esta batería, crea un campo magnético aquí y este campo magnético induce el campo magnético que hay aquí, vamos a suponer que sea así, induce otro campo magnético de este lado, donde este campo magnético genera una electricidad. O sea, él crea el campo magnético aquí, este campo magnético pasa a la otra bobina y esta bobina se carga. Por eso es que se llama inducción. Inducción. Y la fuerza electromotriz es lo que genera, lo que crea, como que dice, un trabajo. Porque para eso nosotros utilizamos la electricidad, para crear un trabajo. La luz, hacer algo que funcione, un motor que se mueva y esa cosa. Entonces, eso fue lo que Faraday hizo, el experimento que hizo Faraday. Entonces, aquí está la corriente inducida, que fue Faraday que la indujo. Y aquí hay una pequeña teoría que dice que el campo magnético variable induce una FEN. Ok, ¿por qué campo variable? Miren lo que ocurre. Faraday se dio cuenta que cuando él inducía el campo magnético en la bobina, necesitaba que ese campo magnético varíe, no se mantenga. Porque si el campo magnético se mantiene, entonces la corriente se hace cero. Entonces, ¿qué él hacía? Que el campo magnético lo que hacía era que lo variaba. Aquí, con este imán, lo que hacía era que sacaba el imán y entraba el imán para generar una diferencia en el campo magnético. Y esto lo que hacía era que la corriente fluía en la bobina. Entonces, por eso es que Faraday, esta teoría, lo que dice es que el campo magnético variable es la que induce la FEN. Si el campo magnético es constante,
entonces la FEN se hace cero. Eso es lo que, con la ley de inducción de Faraday. Muy bien, aquí tenemos la formulita, que es bien sencillita, es bien sencillita. Esta formulita es con relación a el flujo magnético que Faraday trabajó. Aquí, si se dan cuenta, dice que el campo, la B, el campo tiene que ser perpendicular al área, porque esto es un campo que cruza por una placa. Esto es una placa que está totalmente horizontal y si se dan cuenta el campo cruza como si fuera vertical, como si fuera diagonal. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice Faraday? Que el campo tiene que ser perpendicular al área. O sea, esta línea que está aquí, este vector que está aquí, no me ayude mucho. El vector que me ayuda a saber el flujo magnético, porque esto es el símbolo de flujo, es el vector que está perpendicular a la placa. ¿Ven? Entonces, este vector es el que me va a ayudar a encontrar el flujo magnético que cruza por esa placa. Entonces, la formulita para el flujo del campo es así si el vector es totalmente perpendicular. Pero si es diagonal como está aquí, entonces hay que agregarle coseno del ángulo. O sea que esas son las dos formulitas que nosotros vamos a utilizar. O esta. ¿Verdad? Entonces aquí abajo, si se dan cuenta, miren, aquí tenemos un grupo de placas como esa que está ahí, paralela al campo. Y aquí dice que el flujo es cero. ¿Por qué? Porque si las líneas del campo son paralelas a la placa, eso significa que no hay flujo por las placas. Ahora, si la placa son diagonales, ¿verdad? Aquí yo necesito un vector perpendicular a mi placa y eso significa que aquí hay un ángulo. Significa que tengo que utilizar el coseno. Mírenlo ahí, el coseno. Y estas son totalmente vertical y el campo está totalmente horizontal. Significa que ahí no hay problema, ahí solamente B por A. Entonces, no se lleven de todo el integral, que eso no lo vamos a utilizar. Solamente vamos a utilizar estas fórmulas que están aquí. Son bien sencillas. Muy bien, entonces voy para acá. Esto es la ley de inducción de Faraday, donde me dice que el diferencial del flujo o el flujo 2 menos el flujo 1 entre el tiempo. Bueno, esto es negativo. Por eso es mejor poner flujo 1 menos flujo 2 entre el tiempo. Esta es la formulita de la ley de inducción de Faraday, que tiene que ver con el flujo en un sistema. Muy bien, voy para abajo. Aquí esto es con relación a una bobina. Esto es con relación a una bobina. O sea, si yo tengo una bobina donde el flujo está cruzando, vamos a suponer que la placa esté aquí adentro y el flujo está cruzando por la bobina. Entonces yo tengo que poner el número de vueltas de la bobina. Porque el flujo va cruzando por dentro de la bobina, después cruza por la placa y después sale. Okay. Aquí hay un ejemplito. Vamos a ver si entienden este ejemplo. Este es bien sencillito. Aquí dice, una espira cuadrada de alambre de lado igual a 5 centímetros está en un campo magnético uniforme
de 0.16 Tesla. ¿Cuál es el flujo magnético en la espira? A. Cuando B es perpendicular a la cara de la espira. O sea, espira así. No. O sea, cuando me dice que es perpendicular, eso significa que yo solamente voy a multiplicar B por A. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí el coseno de 0 es 1, pero no se pone, bueno, lo ponen ahí, no sé por qué. Solamente hay que multiplicar B por A. ¿Quién es A? ¿Quién es B? 0.16. Y la A viene siendo el área de la espira, ¿verdad? Entonces, esta área la podemos encontrar multiplicando el lado al cuadrado, mírenlo aquí, el lado al cuadrado. Ven, o sea, el 5 centímetros, que viene siendo 5 por 10 a la menos 2 metros, se multiplica al cuadrado y ya me da el área. Entonces multiplico esto por esto y me da esto. Me da Weber, porque el flujo se mide en Weber. Luego dice, B, cuando el campo está en un ángulo de 30. Bueno, ya ustedes saben que aquí tengo que poner 30. Es lo mismo, pero con coseno de 30. Y dio esto. Entonces, esto viene siendo el flujo en la placa cuando está perpendicular. Y este viene siendo el flujo, ¿verdad?, en la placa cuando está en un ángulo. Este viene siendo el 2 y este viene siendo el 1. Después dice, ¿cuál es la magnitud de la corriente promedio en la espira? Si esta tiene una resistencia de... Ok. ¿Cuál es la magnitud de la corriente promedio? Cuando me habla de corriente promedio, me está hablando de la FEN. Míralo aquí. La FEN. Y yo dije ahorita que el flujo inicial menos el flujo final entre el tiempo me iba a dar la FEN. Entonces, míralo aquí. Míralo ahí. Dio voltio. Porque la FEN da voltio. Luego dice, ¿cuál es la otra? Ok. Cuando gira desde la posición B a la posición A. O sea, lo que me está pidiendo es la corriente en todo el trayecto, en todo el tramo. Entonces aquí sería la FEN entre la R. Porque recuerden que la FEN es el voltaje. Como yo trabajo con la ley de Ohm, que es igual a I igual a V sobre R. Claro. Aquí el voltaje entre las resistencias dio 30 miliamperios. ¿Verdad? Mírenlo ahí. Muy bien. Ese es el ejercicio de la ley de Faraday. Aquí hay una pequeña ley, que es la ley de Lenz, que dice, una corriente producida por una FEN inducida se mueve en una dirección de manera que el campo magnético creado por la corriente se opone al cambio original. Porque recuerden que ahorita esta era negativa, ¿verdad? Aquí me la dan positiva, ¿verdad? Pero ahorita era negativa por eso, por la ley de Lenz. Pero eso no está en la práctica que yo le puse. Solamente le puse estos ejercicios bien sencillos del flujo magnético.